Bienvenido a este módulo 2. Ventas consultivas es el título del curso. Agradezco tu continuidad, tu preparación. Te felicito por ello. Y ahora vamos a ver en este módulo 2 gran parte de poner en práctica lo que vimos de la esencia de las ventas consultivas. Para entrar en materia, ¿qué es entonces una venta consultiva? La siguiente definición te ayudará a entenderlo. Es una transacción entre dos empresas que se caracteriza por ser de una suma de dinero importante. Requiere de una serie de visitas inteligentes para poder concretarse y emana de una decisión de significado estratégico. Es decir, cuando el prospecto considere que la decisión que va a tomar tiene un significado estratégico, el importe de dinero para él es de importancia y que no se puede concretar en una sola cita o reunión, entonces estás ante una venta consultiva. Vamos a ver ahora algunas otras características que te ayudarán a identificar cuándo estás ante una venta consultiva. La duración del ciclo de la venta, es decir, no vas a cerrar una venta consultiva en una sola reunión. Por lo menos vas a tener que realizar un par de reuniones, mínimo 2 reuniones, pero en la realidad pueden haber entre 3, 4 o hasta 5 reuniones de un ciclo de venta consultiva. El tamaño del compromiso por parte del cliente es grande. ¿Qué significa? Que para el cliente lo que está en juego es mucho más que solo el dinero. Implica riesgos, implica compromiso de parte de él y de sus colaboradores. También la relación con tu cliente empieza desde el momento que cierras la venta, por lo tanto debes de entender que una venta consultiva estrecha una relación continua con tu cliente y es muy importante entonces que tú seas muy franco y que sea una venta en la cual puedas tú realmente agregar valor y ayudar a tu cliente. Además, el riesgo del error tanto tuyo como del cliente o del prospecto es grande. ¿Por qué decimos esto? Porque si tú no calculas bien los riesgos, no calculas bien el, la complejidad del proyecto, entonces te puedes meter en verdaderos aprietos. De igual forma, el cliente o prospecto debe de identificar los riesgos que debe de asumir con, por ejemplo, la relación con sus colaboradores, para que ellos también puedan hacerse partícipes del proyecto al implementar software en su empresa. Entonces, la duración, el tamaño, la relación y el riesgo son características de las ventas consultivas. En el siguiente diagrama vamos a ver las etapas de la venta consultiva y posterior a esto las vamos a estar desmenuzando una por una. El DNE. En el módulo 1 trabajamos o aprendimos que es muy importante que empiezas a tener habilidad para identificar cuando una necesidad es explícita o implícita. Entonces, tú debes de poder identificar cuáles son las necesidades específicas del cliente. Una vez que realices esto, pasarás a la siguiente etapa, que es el diagnóstico. El diagnóstico es poder identificar si tienes una propuesta de valor
o tienes una solución ante las necesidades específicas de tu prospecto o cliente. Una vez que el diagnóstico salga de forma correcta o afirmativa, es decir, que sí tengas una solución, entonces debes de pasar a la siguiente etapa, que es una demostración ante el prospecto de tu solución, para que él se convenza de que tienes una solución a sus necesidades. Antes de pasar a la siguiente etapa, que es la propuesta, asegúrate de que el prospecto no tenga ninguna duda técnica. En la etapa de la demostración tienes que ser muy hábil para aclarar cualquier duda técnica. Y una vez que pases a la etapa de la propuesta, no debe de haber ninguna duda de tu solución. ¿Por qué? Porque a partir de la etapa de la propuesta ya estás hablando de factores económicos de inversión. Una vez que tú realices una propuesta, ya sea con una o dos alternativas de inversión, vas a poder entrar a la última etapa y la más importante, que es la negociación y cierre de la venta. Como te puedes dar cuenta, es muy importante que identifiques todas estas etapas de la venta consultiva, que aprendas a identificar en qué momento te encuentras de cada una de estas etapas, que puedas identificar cuándo cierra una y cuándo inicia la siguiente etapa, para que cuando llegues a la etapa más importante de la negociación no tengas ninguna objeción de parte del prospecto. Muy bien, una vez que ya tenemos claro cuáles son las etapas de la venta consultiva, vamos a ver que es muy importante poder presentarnos en 20 segundos, entregando tu tarjeta o en una primera reunión. Te voy a enlistar algunos de los puntos que debes de considerar al momento de presentarte. Y el primero es decir quién eres y a qué empresa representas. El segundo punto es decir a qué se dedica tu empresa. El tercer punto que debes de considerar es poder dejar claro qué tipo de valor ofreces. El cuarto punto es dar a conocer el tipo de empresas con la que trabajas actualmente. El quinto punto es establecer el propósito de tu visita. Y el sexto punto es establecer que tienes derecho a formular preguntas. 6 puntos que te ayudarán a que tu presentación sea efectiva. Es muy importante que tu speech o discurso de presentación sea en 20 segundos como promedio. Y es muy importante que consideres por lo menos todos estos puntos en tu presentación. Aquí es donde tú vas a poder distinguirte de un vendedor tradicional a un consultor vendedor. Te voy a poner un ejemplo de cómo lo hago yo. Cuando tengo la primera reunión en la cual voy a conocer a mi prospecto o a mi posible cliente, trato de incluir en mi speech estos puntos. Te voy a poner un ejemplo de cómo realizo yo mi presentación. Hola, muchas gracias por la reunión. Mi nombre es Gabriel Cabañas y soy consultor máster de la empresa Microsip. Microsip es una empresa que ofrece soluciones administrativas, pero también ofertamos consultoría. Por ejemplo, un servidor tengo más de 12 años implementando el software y lo he implementado y ayudado a muchas empresas como la tuya, agregando valor, eficientando tiempos administrativos y ayudando a los empresarios a crecer. Por lo tanto, agradezco la oportunidad que me das de poder visitarte
Y también quiero pedirte permiso para realizar algunas preguntas importantes para poder encontrar en dónde puedo ayudarte y qué necesidades podemos solucionar. ¿Me permites? Como pudiste observar, en este speech traté de incluir todos los puntos que estuvimos analizando. Es muy importante que tú trabajes en tu speech. Es muy importante que tú identifiques en qué eres bueno y es muy importante que te la creas. Por lo tanto, trabaja en esto, en que tus habilidades se conviertan en tus fortalezas. Si consideras que tu speech de presentación es común y tradicional, mejóralo. Te di 6 puntos en los cuales te pueden servir para que tu speech de presentación en 20 segundos pueda ser diferente a los de los demás. Ahora sí, vamos a desmenuzar alguna de las etapas, o bueno, más bien, ahora sí, vamos a desmenuzar cada una de las etapas que analizamos que forman parte de las ventas consultivas. La DNE o detección de necesidades específicas. Bajo sus siglas, esta está basada en preguntas, bajo una técnica denominada SOPIM. La S de situación, preguntas de situación. La O de objetivos, pregunta de cuáles son los objetivos de la empresa o del cliente. La P de problemas, preguntas que identifiquen qué problemas tienen actualmente. La I de implicaciones, preguntas de qué pasaría si esos problemas persisten. Por último, la N de necesidades, poder hacer preguntas que te lleven a identificar la necesidad específica. ¿Notaste? SOPIN. Bajo esta técnica de preguntas, tú podrás encauzar o encaminar a tu prospecto con tus preguntas bien planteadas a identificar las necesidades específicas. Preguntas de situación. ¿Cuáles pudieran ser? Estas recolectan información e historia acerca de la situación actual del cliente. Un ejemplo que yo utilizo mucho para identificar la situación del cliente son este tipo de preguntas. ¿Cuántos años llevas en el mercado? ¿Eres tú el dueño? ¿Eres el dueño de primera generación o segunda generación? Si te das cuenta, con estas preguntas estás identificando o recolectando información e historia del cliente. Otras preguntas de situación serían: ¿actualmente manejas sucursales? ¿Es esta la única matriz? ¿Cuántos almacenes tienes? ¿Cuántos proveedores manejas? ¿Cuál es el número de artículos que facturas? Con estas preguntas de situación, estás recolectando información valiosa del cliente. ¿Cuáles serían las preguntas de objetivos o las metas que tiene el cliente? Estas hacen que el cliente reflexione sobre las metas a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, en función de la ruta que la misma empresa se ha trazado. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas sucursales deseas abrir en los próximos 2 años? ¿Estás pensando en tener más almacenes? ¿Cuántos clientes más quieres tener en los próximos 6 meses? ¿Cuánto quieres aumentar el volumen de facturación en los próximos 3 meses?
Si te das cuenta, los estás llevando a identificar cuáles son los metas o cuáles son los objetivos a alcanzar. Otro tipo de preguntas de objetivo es, ¿qué es lo que esperas de tu negocio en los próximos 3 meses? ¿O cuál es el proyecto que tienes en el próximo año en el mercado? ¿Estás pensando en expandir tu negocio? ¿O estás pensando en consolidarte como una marca estable? Estas preguntas harán al cliente reflexionar en cuanto a su futuro y es muy importante que tú identifiques cuáles son sus metas, porque de allí vas a anclar las siguientes preguntas. Preguntas de problemas. Invitan al cliente a manifestar los problemas, insatisfacciones y dificultades que vive. Si te das cuenta, hasta la tercer bloque de preguntas empiezas a identificar las insatisfacciones y dificultades del cliente. Estas preguntas de problemas lo que van a hacer es hacer que el cliente se exprese cuáles son sus verdaderos problemas. Y es muy importante que tú los invites mediante preguntas de problema. Ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tienes en tu inventario? ¿Qué problemas estás teniendo con tu fuerza de ventas? Entonces, ¿el problema está en tu ciclo de compras? Platícame más sobre ello. Si te das cuenta, tratar de hacer preguntas sobre las insatisfacciones o las dificultades abrirán el camino de los verdaderos problemas que tiene este cliente. Y una vez que él exprese y tú puedas ir anotando toda la lista de problemas, pasamos a las preguntas de implicación. Toman uno de esos problemas que es percibido por el cliente y lo transforman en algo grande en función de descubrir una suma de problemas adicionales que pueden surgir si no se resuelve el problema original. ¿Cómo es esto? Vamos a tomar el caso, por ejemplo, de que el cliente tiene un problema con su inventario. Entonces, ya le preguntaste si tenía problemas de inventario y te dijo que sí y te platicó sus problemas. Entonces tú le pudieras decir algo así. ¿Y qué pasaría si tú no haces nada en los próximos 2 meses o 3 meses con esos problemas? ¿A dónde irías o a dónde pararían tus problemas? Entonces lo que estás haciendo es implicar el impacto en algo peor de lo que él está viviendo. Otro ejemplo, si tu problema es tu fuerza de ventas, ¿cuánto dinero estás perdiendo si no haces nada por modificar tu problema? ¿O de cuánto dinero estás hablando en los próximos 6 meses o un año de dinero que no está entrando en tu negocio? Si te das cuenta, estás implicando en algo más grave un error o un problema que él ya te identificó. Por eso las preguntas de implicación son muy importantes. Lo vamos a ver más adelante en una gráfica de manera visual. Por último, esto te va a llevar a que entonces puedas hacer preguntas de necesidad. Estas preguntas acrecentan el valor de la solución que tú le traes al cliente. Dirige la atención del cliente hacia la solución y ya no hacia el problema, y hace que el cliente comience a generar beneficios. Sí, aquí es donde tú tienes que ser muy hábil, unir el rompecabezas de preguntas y encontrar las preguntas adecuadas que identifiquen la necesidad
del cliente. Bueno, vamos a poner un ejemplo de preguntas de necesidad. ¿Estás de acuerdo que si tú no cambias el sistema que actualmente tienes, seguirás teniendo problemas en tu inventario, seguirán robándote por los próximos 6 meses y no podrás tener la siguiente sucursal que tanto estás deseando? ¿Estás de acuerdo que necesitas cambiar de sistema? Sí, es eso lo que necesito. Tus preguntas ayudaron al prospecto a tomar en cuenta esa situación. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Estás de acuerdo que si no haces cambios en tus fuerzas de ventas, teniendo un sistema que te ayude a cotizar de manera rápida, puedes seguir perdiendo dinero y de esta manera no te podrás consolidar en el mercado como el principal proveedor de solución a los problemas que tú ofertas? Si te das cuenta, dirigimos los problemas, la implicación y el objetivo que desea alcanzar. Por lo tanto, la necesidad es más clara para el prospecto. Sí, necesito aumentar mi fuerza de ventas con controles administrativos. Entonces, de esta manera, ayudamos al cliente a identificar sus necesidades. Lo vamos a ver más claro en esta tabla. La fase es la situación. Contenido, historia del cliente, preguntas abiertas. Lo vimos en el módulo 1. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Las que permiten que el cliente se exprese, que hablen. Preguntas en las cuales las personas se puedan expresar. Situación, historia del cliente. Ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas en el mercado? ¿Cuántas sucursales tienes? ¿Cuánto es el número de proveedores, el número de clientes, el número de artículos que manejas? Preguntas de situación. Preguntas de objetivo. Estas ayudan a reflexionar sobre las metas a alcanzar y tienen que ser preguntas abiertas. Ejemplo, ¿qué piensas de tu empresa en los próximos 3 años, 2 años, 6 meses, 3 meses? ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Abrir nuevas sucursales? ¿Cuántas sucursales deseas abrir en los próximos 6 meses? Preguntas de problema. Son aquellas que manifiestan las insatisfacciones que viven los clientes o los problemas que viven. Y estas son preguntas abiertas. Ok, platícame qué problemas tienes en tus inventarios. ¿Cuáles son tus problemas en el ciclo de compras o en el ciclo de ventas? Las preguntas de implicación entonces acrecentan los problemas manifestados y estas pueden ser abiertas o cerradas. Dependerá mucho de tu habilidad. ¿Cuáles son las abiertas? ¿Estás de acuerdo que si no haces cambios vas a seguir perdiendo dinero? Sí. ¿Qué necesitas entonces para dejar de perder tanto dinero? Entonces, la implicación le ayuda a acrecentar los problemas que ya previamente fueron manifestados. Y la necesidad se dirigen hacia soluciones y no hacia los problemas. Un cambio de sistema te ayudará a evitar el robo. Con un buen sistema podrás tener la fuerza de venta que tanto deseas. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Preguntas de necesidad tienen que ser cerradas. ¿Por qué? Porque ya no hay dudas que tú tienes la solución. ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos en el módulo 1? Vamos a ver cómo la podemos ahora aterrizar con las diferentes preguntas. Las preguntas de situación, entonces, se realiza en la primera cita o en la primera reunión. La emocionalidad es media porque tienen situaciones en las cuales tú les puedes ayudar.
Pero el siguiente bloque de preguntas en la emocionalidad llevarás al prospecto a verse en el futuro y a desear tener mejores resultados. Cuando él empieza a hablar de sus problemas, su emocionalidad baja. Y cuando tú hablas de las implicaciones, entonces aún más estás implicando los conflictos o las insatisfacciones que él está viviendo todos los días. Cuando tú identificas la necesidad, lo sacas de esa implicación o de esa insatisfacción y los ayudas a alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, es importante que cada situación o cada punto en la cual tú puedas identificar un valor agregado, es importante que lo lleves mediante el juego de preguntas de objetivo, problemas, implicación y necesidad. Entre más situaciones identifiques que puedas cubrir o más necesidades puedas cubrir, estás aportando más valor a tu solución y a tu venta. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a ver un ejemplo. En Microsip nos dedicamos a incrementar la productividad de nuestros clientes. ¿Puedo realizar unas preguntas? Ese puede ser un excelente speech de entrada. Esto te servirá para empezar a realizar las preguntas mediante la técnica de SOPIN. Situación, objetivo, problemas, implicación y necesidades. Los vemos en el siguiente bloque. Situación, objetivo, problemas, implicación y necesidad. Consejo. Deberemos entender bien a nuestros clientes mediante preguntas. Podremos saber si realmente es un prospecto de cliente o no, y si el cliente es grande podrá ser en 2 o más citas. No es necesario conocer todo en una sola cita y el cliente entenderá que nos interesa si le dedicamos tiempo. Es muy importante que todo lo documentes, no te confíes de tu memoria. Por lo tanto, en la detección de necesidades es muy importante pedir permiso para realizar preguntas. Realiza la técnica del SOPIN y es muy importante que documentes todo. Una vez que tú ya tienes las necesidades específicas, vamos a entrar al proceso de diagnóstico y vas a empezar a analizar cuál de toda la gama de soluciones de las cuales tú eres capaz de proveer. Por ejemplo, en el caso de un ERP como Microsip, pueden ser diferentes módulos, todos los módulos o algunos los que se adapten a cubrir su necesidad. Puede también ser proyectos de comercio electrónico o tienda en línea, con todo lo que implica. Para eso tenemos aliados estratégicos y plataformas como Shopify, y también pueden ser proyectos de producción con nuestros proveedores que nos dan soluciones satelitales como son la gama de Exim. Una vez que tú analices si tienes la solución para tu proyecto, entonces pasamos a realizar el diagnóstico. Una vez que tú analices todas las soluciones o alternativas, puedes también documentar con algunos casos de éxito en nuestras plataformas de YouTube para que le pueda dar la seguridad a nuestro prospecto que empresas se han beneficiado como ellos de nuestras soluciones. Puedes hacer uso de esta plataforma. Y una vez que tú hayas entonces realizado el diagnóstico, es importante que puedas saber que la solución la tienes por la línea de Microsip, las soluciones o aplicaciones adicionales, y tu experiencia como consultor también va a ser de mucha ayuda para realizar diagnósticos. El consejo es, el sistema no ofrece garantía de idoneidad, es decir, no es exclusivo o hecho para
los clientes especialmente, pero pueden parametrizarse para que las soluciones principales cubran las necesidades del prospecto. Cómprate esos problemas, es decir, ¿cómo le harías tú si fuera tu empresa y tienes microchip? Imagina la forma de solucionarlo, pruébalo en el sistema y véndele la idea al cliente. Si haces esto, vas a tener mucho éxito al momento de realizar tus presentaciones. Apóyate con tu documentación realizada. Puedes hacer uso, como lo vimos, de los casos de éxito. Delimita lo que sí puedes solucionar y menciona, muy importante, lo que no vas a solucionar. Esto es ético, decir hasta dónde puedes llegar. Si haces esto, tendrás buenos resultados. Pasamos ahora al proceso de la demostración. Podemos preguntar, ¿te interesa ver cómo Microchip solucionaría tu necesidad respecto a tus problemas de inventario, a tus problemas de ventas, a través de esta demostración personalizada? Si la respuesta es sí, entonces entrarías a la parte de la demostración, donde puedes utilizar las interfaces gráficas de Microchip en una demostración. Puedes hacer un flujo de trabajo, ojo, no todas las características, sino cómo solucionarías la necesidad específica. Y muestra algunas características generales del sistema. Consejo, demuéstrale al cliente la o las soluciones a sus problemas en una base de datos similar al giro. Recuerda que las implicaciones de los problemas en caso de no solucionarse van a tener una afectación mayor y demuéstrale la forma sencilla de cómo lo solucionamos con Microchip. Puedes preguntar, ¿algún otro problema que tengas en el cual podamos ayudarte? Mientras más problemas puedas solucionar, menos caro verá la solución y deja que el cliente sea quien se motive al siguiente paso, es decir, créale expectativa. ¿Qué decir? ¿Cómo lo podemos entender esto? Es muy interesante porque en este proceso de la demostración es casi seguro que te pregunten cuánto cuesta y no caigas en esa trampa de decirle cuánto va a costar la solución. Trata de cerrar todas las dudas técnicas, todas las dudas de solución y entonces crea la expectativa por pasar al siguiente paso o a la siguiente etapa, que es la propuesta económica. La siguiente fase es la propuesta económica. Cuando entres a la etapa de la propuesta, entonces tú puedes hacer uso de las siguientes herramientas que tienes, como la lista de precios, la garantía, descuentos por sucursal, toma cuenta, entre otros. El consejo es: aclara la expectativa presentando una propuesta ideal. No demuestres nerviosismos en los precios ni en la consultoría, ya que es lo que vale, es tu valor como consultor. Da seguimiento oportuno a la propuesta en la medida que vea el prospecto que lo que te interesa es ayudarles a solucionar su problema y no solo realizar una venta. Al cliente le interesa comprar soluciones, no solo le interesará que tú le vendas. Es muy importante que tengas clara la propuesta. Y una vez que entres a la propuesta, vas a pasar a la última etapa, que es la negociación. ¿Deseas que analicemos cómo pueden ser los métodos de pagos o esquemas de financiamiento? En ese momento estás en la negociación. Sé profesional, negocia con clase, explica tus términos, tus tiempos, tus entregas, tus objetivos a alcanzar. Es muy importante que le platiques de tu metodología de trabajo. Firma acuerdos comerciales, evita el problema de no me dijiste
o no me lo platicaste. Por lo tanto, conviértete en un vendedor con clase. Es muy interesante esa parte. Cuando tú realizas todos estos detalles, entonces el prospecto o el cliente te ve como un profesional en el campo, te ve como un profesional al ofertar soluciones. Es muy importante que identifiques que el cliente es cuando paga, cuando se le factura y cuando firma un convenio. No te confíes cuando él te diga que sí te va a comprar, pero no realiza ninguno de estos tres pasos. Es cliente hasta que pague, hasta que se le realice su factura y hasta que firme un contrato. Y si realiza los tres en una sola reunión, es ideal, porque de esta manera entonces sí, convenciste a este prospecto con tu solución. La venta no termina con el pedido, empieza. ¿Por qué? Porque vamos a tener clientes para toda la vida. Te invito entonces a que veas las ventas con nuevos ojos, porque cuando cambio mi forma de ver el mundo cambia de forma. Sí, es muy importante que veas las ventas consultivas con otros ojos. Capacítate, entrena, practica, no tengas miedo a los errores. Entre más utilices las técnicas que te hemos dado, te convertirás en un excelente consultor vendedor. Si en vez de decirlo lo haces y si en vez de pensarlo lo intentas, entonces tus sueños se volverán realidad. Con esto me despido deseándote muchísimo éxito en las próximas ventas que realices. Cuando estés ante las ventas consultivas, recuerda que lo más importante eres tú como consultor, tu solución, tu valor, tu experiencia. Inténtalo, realízalo y hazlo realidad.